nuestra salud. En Acción BTV, nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros en Acción BTV, nuestra gente. Y por supuesto ya llegó el segmento que usted espera en casita, es Nuestra Salud. Se encuentra conmigo el doctor Johan Sánchez y estaremos tocando un tema importantísimo, las lesiones comunes en la piel. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Ale. Encantado, un placer estar aquí nuevamente contigo, con ustedes, con todos nuestros televidentes, pues para hablar de algo igual muy común que afecta a gran parte de la población en distintas etapas de la vida, tanto en niños, adultos o personas mayores, y vamos a hablar de lo que es lo más común, lo que normalmente todos vamos a ver en algún momento de la vida, que son infecciones por hongos, como algunas otras afecciones de la piel. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes en casita o donde usted se encuentre que nos escriban mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375. Estaremos hablando de este tema importantísimo. Si usted tiene una consulta que hacerle al doctor, le invito a que nos envíe pues un mensaje a través de WhatsApp. No nos llame 3182-4375. También les invito a que nos puedan ver a través de nuestra página de Facebook. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Doctor, ¿cuáles son estas lesiones comunes generalmente que miramos a diario en la piel? Como mencionábamos, Ale, hay diversos tipos de lesiones y en alguna forma, tanto cultural o como decirlo, incluso a veces los médicos caemos en eso. No todas las lesiones que ocurren en piel son por hongos, pero en gran parte de si tú le preguntas a cualquier persona, de repente le sale algo, le mira alguna lesión rara en cualquier parte del cuerpo, no, estos son hongos, y empiezan a tratarlo con múltiples cremas o múltiples tratamientos que encontramos de venta libre en pulperías, en supermercados, en farmacias, y de repente ellos van a notar que no mejoran. Entonces ahí es cuando van a consulta y se dan cuenta de que quizás ya no era un hongo lo que tenían. O a veces, muchas veces tenemos pacientes también que no responden tan fácilmente a un tratamiento porque tal vez no están utilizando los medicamentos de la forma adecuada o no están utilizando el tipo de medicamento adecuado. Vamos a recordar que las lesiones, la piel es el órgano más grande que tenemos, recubre todo nuestro cuerpo y obviamente está expuesto a tanto al medio ambiente, al sol, al clima. Algunas lesiones es con lo que tenemos contacto entre nosotros, con otros seres humanos, o de repente incluso a veces con animales, mascotas, o incluso el medio ambiente, el suelo, cualquier superficie. ¿Qué pasa con las alergias que generalmente se le dan a los niños, más que todo, y que empiezan como salpullido? ¿Eso tiene que ver también con hongo? Podría ser, pero generalmente en niños, cuando son niños muy pequeñitos, cuando estamos pensando de bebés recién nacidos o lactantes, vamos a recordar que de las afecciones más comunes en cuanto a piel es lo que es la pañalitis, que generalmente es causada por irritación mecánica por los componentes de la orina, porque de repente a veces uno no puede estar tan pendiente, o el niño de repente está orinando muy rápido y la mamá o el papá o quien esté a cargo del niño pues quizás no está tan acostumbrado, tan pendiente de estarlo cambiando. Incluso podemos llegar a tener niños que llegan a tener lesiones muy grandes. Incluso uno les recomienda, no, pongámosle el tratamiento, le podemos poner algo para disminuir un poco la irritación, y a veces deja al niño que ande libre, sin nada. Pero siempre teniendo cuidado y evaluarlo, porque podemos tener encontrar también otro tipo de lesiones que no necesariamente, como decíamos en este caso, sería un hongo. Entonces hay que diferenciar y hay que tratar. Siempre es conveniente que ante cualquier erupción que aparezca es importante que el niño sea evaluado, porque estamos hablando también que en niños podemos encontrar una amplia variedad de enfermedades que nos pueden causar lesiones en la piel. Como varía en el adulto, ¿verdad? También, obviamente, en el adulto vamos a tener mayores lesiones o de otro tipo de lesiones. Por ejemplo, mencionábamos y queríamos empezar con lo más común, con lo que eran los hongos. Generalmente son un poco más comunes en niños, tal vez no tan pequeños, tal vez no en lactantes, pero también se puede dar. Pero podemos encontrarlo en niños alrededor de que andan en la edad escolar, 6, 7, hasta los 12, 14 años. En adultos pues lo vamos a encontrar también en diversas edades y dependiendo también del tipo de actividades que realice, ya sea trabajo, ya sea por sus actividades cotidianas. De repente tenemos algunos malos hábitos que de repente las personas quizás no bañamos, salimos de la ducha y no nos secamos, de repente nos secamos un poco el pelo, un poco lo más grande, y que el viento se encargue de lo demás. No, y es muy importante secarse siempre en medio de las manos, los pies, en medio de los dedos, porque eso va a favorecer, la humedad va a favorecer el crecimiento de los hongos. ¿Qué pasa cuando una persona ya adulta suda y cada vez que esa persona suda empieza la comezón y empiezan a salirle como pañitos en el cuerpo? ¿Qué tipo de lesiones será esta o también será un hongo? Hay que recordar que, como decíamos, uno de los factores más importantes para que crezcan o que se desarrollen los hongos es la humedad.
Entonces, de repente, si tenemos una persona que suda mucho, ya sea por cualquier condición, recordemos que el sudor es un mecanismo de defensa, nos sirve para protegernos contra el calor, nos refresca, nos regula nuestra temperatura corporal, pero si alguien suda mucho, suda en exceso, puede llegar a generar que su piel sea demasiado húmeda, y esas personas podrían llegar a tener problemas de hongos, aunque no siempre se da, pero por ejemplo, si ocurre eso y hay mucha molestia, por ejemplo, en el caso de los pies, pues es lo más común utilizar talcos para que ya no se mantenga esta humedad y evitar que aparezcan lesiones de este tipo. Le consulté porque uno de mis hermanos eso le solía pasar, doctor, él sudaba y empezaban a aparecerle como manchitas y decía, me pica, y solo era en el momento que él sudaba. No, cuando él se bañaba, se secaba, tranquilamente él caminaba, pero solo era el momento de sudar y aparecían esas manchitas como en el cuerpo, como mapitas que les decía. Exactamente, muy posiblemente estamos hablando de lo que sería una pitiriasis alba, una pitiriasis versicolor, que es un tipo de hongo también que vamos a tener, un tipo de enfermedad causada por hongos. Como mencionábamos, generalmente la principal molestia que vamos a tener con los hongos es la picazón. Lo que más va a molestar, vamos a recordar que no es algo, generalmente no es una enfermedad grave, no es algo que le va a causar una molestia, pero obviamente va a ser incómodo, y para cada paciente que lo tiene llega a ser sumamente incómodo. Incluso algunos pueden llegar a decir, no, quisiera darme con una lija o algo porque prefiero el ardor que la picazón. Ahora, cuando tenemos cuando tenemos pacientes que tienen mucha recurrencia de infecciones por hongos, es conveniente estudiarlos porque pudiera ser que tuviéramos alguna enfermedad de base, algo subyacente que no ha sido diagnosticado, alguna inmunosupresión, algún problema con, de repente, uso de otros medicamentos que estén causando que esto esté apareciendo. Invitamos a nuestros televidentes que siempre nos escriba a través del número que aparece en pantalla de WhatsApp 31 82 43 75 si usted tiene una consulta para el doctor. ¿Qué pasa con el enrojecimiento de la piel? Ok. Solo hablar de enrojecimiento puede ser muy variado, pudiera ser una lesión por exposición al sol, que es muy frecuente, y de repente a veces en nuestro medio, cuando tenemos personas que trabajan expuestas al sol, al campo libre, al aire libre, vamos a tener personas que pueden lesionarse o lastimarse la piel, presentando hiperemia, coloración roja, porque también por cuestiones culturales de repente nuestro medio es un poco machista y pensamos muchas veces que los hombres tenemos piel diferente que las mujeres, la piel es igual, sí, pero no. Eso generalmente se da. Exactamente, y es por cuestiones ya culturales, por machismo, porque de repente un hombre, vamos a poner bloqueador, no, jamás. Oye, es que la piel es más fuerte, la del hombre, que la de la mujer. Es igual, o sea, de repente en nuestro propio cuerpo, tanto hombres como mujeres, vamos a tener lugares como es la palma de las manos, la planta de los pies, donde la piel es un poco más gruesa y puede ser un poco más resistente, por decirlo de alguna forma, pero no es que los hombres tenemos piel más. De hecho, hay muchos pacientes que presentan mucha sintomatología o muchas molestias en piel, aunque sean hombres. Entonces siempre es importante recordarle a la gente que si se va a exponer al sol, siempre usar bloqueador, no necesariamente solamente cuando uno dice, no, voy a la playa, o no, si se va a exponer al sol por un pequeño periodo de tiempo, es conveniente siempre utilizar bloqueador solar. Tenemos consultas ya a través de nuestro número de WhatsApp, le invito a que nos siga enviando a través de 31 82 43 75. Buenos días, una consulta para el doctor. Tengo una niña de 8 años que tiene una lesión en el brazo, es como una ruedita, dice, y le pica, tiene como ampollitas alrededor. Buenos días, doctor. Según nos cuenta ella, es la descripción ideal de un hongo. Habitualmente cuando tenemos un hongo, una niña de 8 años pudiera ser que lo contrajo en su escuela, con los compañeritos, o de repente tal vez en alguna mascota, o en algún lugar que se pudo haber contaminado, pudiera ser por ejemplo una piscina. Generalmente vamos a tener lesiones circulares, van a formar como un anillo, en cual el borde va a ser un poco más rojo generalmente, y en el centro vamos a encontrar tal vez un poquito de descamación. Van a ser muy pruriginosos, va a picar mucho, y algunas veces, además del círculo, alrededor va a tener algunos puntitos. Esas se le llaman lesiones satélite, y es bien característico de un hongo, así que muy posiblemente lo que esa bebé tiene es un hongo, y sí ameritaría tratamiento. Habitualmente el tratamiento responde bastante bien, son enfermedades que no suelen cronificar, no son graves generalmente, pero como decíamos, hay que estudiar para ver si no hay alguna otra patología de base. En algunos casos ya me ha tocado encontrar pacientes que, por ejemplo, empiezan con cuadros de repetición de hongos y detrás de eso lo que hay es, por ejemplo, una diabetes, o lo que hay, por ejemplo, en algunos casos es... ¿Diabetes? Sí,
Sí, la diabetes recordamos que puede provocar inmunosupresión y entonces eso nos va a provocar que aparezcan lesiones por hongos. Generalmente, cuando tenemos una persona que es totalmente... no te y yo quedo viendo. Cuando tenemos una persona que está con todo su sistema inmune perfectamente bien, los hongos no deberían aparecer tan fácilmente porque son lesiones oportunistas. Aparecen cuando se les da una oportunidad de que puedan aparecer. Muy bien, tenemos más consultas a través de nuestro número de WhatsApp. Síganos enviando sus mensajes a través de 31824375. Dice, hola, quiero saber por qué a mi niña de 10 años le salió un herpes en su axila. La llevé al doctor y me dijo que era un herpes, pero no le he visto resultados. Ok, como mencionábamos, son lesiones comunes en piel. El herpes no es un hongo, es un virus y es una infección viral común. No quiere decir que sea, en algunos casos se puede estigmatizar a alguien y pensar que un herpes es una enfermedad de transmisión sexual. Para nada, es una infección común que puede aparecer en cualquier persona, en cualquier momento. Generalmente, más bien, cuando ya tenemos una persona que ha tenido herpes, puede tener recurrencias de ese episodio cuando haya algún factor de estrés físico o emocional que puede desencadenar un futuro caso donde ya hubieron lesiones. Ahora, en el caso de ella, habría que dejar un antiviral. Pues hay muchos, aciclovir, valciclovir, cualquiera, y además el herpes no solamente pica, sino que arde y duele, entonces hay que dejar manejo tanto para el dolor y para la picazón, y es un cuadro clínico que puede durar algún tiempo, puede ir desde unos 5 días hasta 2 o 3 semanas con lesiones. Bastante. Tenemos otra consulta, dice, buenos días, ¿a qué se debe el sudor excesivo? Gracias. Como mencionábamos, el sudor es un factor de regulación, nos sirve para regular la temperatura y en algunos casos cuando tenemos pacientes que sudan excesivamente van a requerir algunas veces tratamiento, ya sea farmacológico o en algunos casos incluso tratamiento psiquiátrico. Hay pacientes que incluso he conocido casos donde sudan, por ejemplo, en las manos de forma tan grave, tan abundante que no pueden ni siquiera escribir porque manchan todo y dañan el papel donde están escribiendo. Pero en este caso, si es tan excesivo, les recomiendo que lo evalúe, ya sea un dermatólogo o, en primer lugar, un dermatólogo o un médico general y posiblemente también requerir ayuda con un psiquiatra o con un psicólogo. ¿Pueden haber tipos de lesiones a causa de estrés, doctor? Sí. Recordemos, creo que en algún momento no mencionamos que la piel responde mucho a diversos estímulos. Por ejemplo, lo que mencionábamos, algunos medicamentos, exposición a algunos medios, como lo es el sol, la luz ultravioleta, todo eso puede dañar. Y hay muchas lesiones donde, por ejemplo, como mencionábamos, el herpes pueden reactivarse o reaparecer, por ejemplo, cuando hay demasiada ansiedad, cargas emocionales o estrés, pueden generar que un problema que se había controlado se vuelve a exacerbar. Y no solo el herpes, podemos mencionar también de repente algunas otras lesiones como el vitiligo o algunas otras por ahí. Tenemos más consulta. Buenos días, bendiciones, siempre los veo. Tengo una nieta de 8 años, le ha salido un salpullido atrás de la oreja, le he estado aplicando crema. ¿Qué me puede recomendar? A mí también me ha salido, pero solo cuando tengo estrés por temporadas y me pica. Pues una cosa importante también en piel es ver las localizaciones, ver dónde... Habitualmente las lesiones aparecen siempre en los mismos lados. Los hongos van a aparecer habitualmente en las regiones de pliegues, en las axilas, en la región inguinal, en las mujeres entre las mamas, o por ejemplo en el caso de que ella nos menciona detrás de la oreja, podría ser también un hongo. Sería importante siempre verlo. En dermatología, los dermatólogos recomiendan siempre utilizar, ellos no usan tanto factores como laboratorio o imágenes, estudios de imágenes, sino que ellos literalmente ven el problema. Claro, obviamente que eso lo confirman ya después con algunos estudios o dependiendo de cada caso, pero es importante ver las lesiones para ver qué puede ser y la lesión principal nos va a orientar el diagnóstico. Muy bien, tenemos más consultas a través de nuestro número de WhatsApp. Le invito a que nos siga enviando al 31824375. A mi hijo, doctor, le ha salido un hongo en los pies, tiene 12 años y no sé cómo quitárselo. Deme un remedio, por favor, que le puedo echar porque le he puesto de todo. Gracias. Generalmente es lo más común los hongos en los pies, por lo que mencionábamos, por factores de humedad, de repente a veces el mismo calzado o el calzado no está infectado y de repente la persona o comparte zapatos o de repente lo que mencionábamos, compartir hasta los mismos piscinas. Calcetines también nos comparten. Sí, exactamente, todo, bueno, ropa interior y todo, entonces hay que tener cuidado con eso, hay que de repente tener y vigilar un poquito poner un poquito de control. Ahora, si es diferente si tenemos hongos en la piel o si tenemos hongos en las faneras, en las uñas, en el pelo. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos hongos en las uñas ya el manejo es completamente diferente y es un manejo bastante complicado y va a depender de cada caso, pero si
como asumimos en el caso de él es en piel, podemos manejarlo hay diversos medicamentos que se usan, hay mucha facilidad, de repente hay algunos que se aplican una sola vez al día o de 2 a 3 veces al día, dependiendo también de cómo esté, qué grado de afectación tenga el paciente. Es lo que habitualmente se conoce como pie de atleta, que de repente hay descamación. Creo que teníamos unas imágenes por ahí, no sé si estarán listas, a veces algunas son un poco grotescas, pero nos sirven para orientar y para esquematizar un poco esta idea. Con lo que son los hongos en la piel, podemos encontrar que puede ir desde los dedos, en medio de los dedos, o en toda la región dorsal, o en la planta del pie. Tenemos más consultas, doctor. Bendiciones, lo felicito por su programa. Tengo una consulta. Fíjese que tengo años de tener como una mancha como con caspa debajo de mi mama. Dicen, no me pica, el nivel donde queda el sostén. Tengo 40 años, me han indicado algunas pomadas, pero nada se me quita. ¿Qué puedo hacer? Gracias, buen día. Habría que ver, ella menciona que está localizada en un lugar específico y parece un lugar de roce. Cuando tenemos lesiones en lugares de roce, muchas veces pensamos, como decíamos, cuando la lesión se presenta en algún lugar en específico, nos hace pensar en algunos diagnósticos. Cuando está en un lugar, en un área de roce, como ser debajo en el área del brasier, a nivel de los codos, en las rodillas, a nivel de la espalda, en la columna, podemos pensar a veces en lo que sería una psoriasis. Habría que ver si, así como ella lo menciona, con descamación, habitualmente puede ser que haya o no haya picazón, eso va a variar, y en ese caso lo que utilizaríamos muy frecuentemente son los antihistamínicos, para disminuir un poco las molestias, disminuir la picazón, y habría que utilizar algunos emolientes para rehidratar un poco esa piel, obviamente mantener una buena hidratación, consumiendo por lo menos alrededor de 2 a 3 litros de agua diarios, pero siempre es importante que la veamos. Pudiera ser que solamente sea una reacción alérgica al sostén, al tipo de materiales que tenga. Y lo tiene desde hace mucho tiempo, años. Podría ser. Y entonces, por ejemplo, pasa también en personas que de repente somos un poco gorditos, que tenemos sobrepeso. Por ejemplo, suele pasar que en el lugar donde va el cinturón aparecen unas manchas parecidas o similares que pican, hay descamación, y generalmente se da por el roce con el pantalón o con el botón del pantalón. Recordemos lo que decíamos, la piel reacciona a muchas cosas. Hay pacientes que de repente, por ejemplo, que usan sandalias y solamente en el área de las sandalias empiezan a tener lesiones, o a veces el elástico de la ropa interior, la faja, hay infinidad de cosas que pueden provocar reacciones en la piel. En mi caso, doctor, yo tengo que quitarle las etiquetas a las camisas porque me agarra una comezón terrible y tengo que quitárselas siempre. Compro una camisa y quito etiqueta porque ya me empieza a producir una alergia terrible. Puede pasar. Y en tu caso, por suerte, has detectado que sea el material de la etiqueta. Muchas veces el material puede ser, no sé qué material será, pero si se resuelve tan fácilmente como cortando la etiqueta, pues por suerte encontraste la causa. Muchas veces no se encuentra esa causa. Hay pacientes que padecen por mucho tiempo de lesiones, de alergias, y que no se encuentra cuál es la causa, no saben cuál es, y de repente a veces la usan y mejoran, pero se vuelven a exponer y ellos no lo saben y obviamente vuelve a ocurrir el caso. Tenemos más consultas a través de nuestro número de WhatsApp. Le invito a que nos siga enviando 3182-4375. Buenos días, tengo 42 años y hace varios días tengo una picazón en todo el cuerpo, sin razón. Aparentemente pienso que ha estado sometida a mucho estrés, pero podría tomar algo ya que me pica todo el cuerpo, doctor. Ok. También me orienta a pensar a otra cosa. En este caso, tal vez si no hay lesiones claras, podemos pensar en una escabiosis. Una escabiosis es el nombre bonito generado por el ácaro, que es el que lo causa, que es el Sarcoptes scabiei. Ahí el origen del nombre, escabiosis. El nombre común o feo que miramos en todos lados es sarna. Es lo mismo. Ahora, esto generalmente va a provocar picazón en todo el cuerpo, o generalmente, por ejemplo, en la parte interior de los codos, las rodillas, las regiones de pliegue. Generalmente va a picar más durante la noche y es sumamente contagioso. Entonces sería conveniente saber si esa persona solamente él está con picazón o de repente hay alguien más en la casa, indagar, porque si es eso, si es una escabiosis, y resuelve relativamente fácil, se trata, y el problema es que si esa persona se trata, pero alguien más está contaminado, contagiado en la casa, lo van a reinfectar. Por personas que son alérgicas a lo que es el polvo y no hacen bien su casa y empiezan a provocarse este tipo de infecciones, esas lesiones en la piel, alergias. Recordábamos lo que decíamos, la piel reacciona muy fácilmente con diversas entidades. Ahora,
cuando tenemos pacientes se les denomina atópicos, por ejemplo, como mencionaban, los niños muchas veces empiezan a aparecer las lesiones a temprana edad, bebés, lactantes, recién nacidos, y no solamente vamos a tener lesiones en piel, también muchas veces hay lesiones respiratorias. Son de repente los niños que empiezan con cuadros de asma, ya alrededor de los año y medio, 2 años, empiezan a hacer o cuadros respiratorios o cuadros en piel. Entonces ese tipo de pacientes son atópicos. Ellos son, por decirlo así, alérgicos y van a ser alérgicos durante toda su vida. Entonces siempre hay que tener cuidado y tratar de evitar no exponerse a situaciones como el polvo. Incluso hay pacientes que de repente miran polvo o miran situaciones, nubes de polvo, incluso llegan a ser tan reactivos que lo miran en televisión y eso les desencadena una reacción alérgica. Tenemos más consultas, doctor. Buenos días, doctor. Fíjese que yo soy mujer y sufro bastante de sudoraciones excesivas en las axilas y en diferentes ocasiones me producen como llagas. Estas bombitas amarillas, al tocarlas sale agua y duelen mucho. ¿Qué puedo hacer con esto, ya que me he tratado muchas veces y me salen continuamente? Ok, si por ejemplo ella dice que es localizado en la región axilar, podemos encontrar que no solamente sea a causa de la sudoración. Ahora, si por la sudoración ella utiliza muchos productos para evitar la sudoración, eso pudiera hacer que también esté desencadenando una reacción en la piel, que esté muy lastimada. Sí, le recomendaría de repente que sea evaluada por un dermatólogo para ver si no hay alguna otra afectación. Tenemos unas glándulas que son las que provocan la sudoración y el mal olor a veces en las axilas, que los tenemos todos, que es algo completamente fisiológico, pero en algunos casos pueden obstruirse, y al obstruirse ellos siguen secretando, pero al estar cerrado se comienza a inflamar, se llena de secreción, se puede infectar. Entonces sería conveniente, sí, en el caso de ella, máximo porque dice que tiene ya varios días de estar padeciendo de esto. Buen día, ¿qué puedo hacer para combatir el hongo en las uñas, doctor? La pregunta del millón. En realidad el hongo en las uñas es bastante complicado y es bastante común. ¿Por qué es complicado? Porque no hay un tratamiento mágico, como decir, tenga este medicamento y ya se curó. No. Tenemos las imágenes ya en pantalla, doctor, podemos ver ahí, este es un tipo de lesión. ¿Qué lesión es esta? Ok, en este caso podemos recordar, bueno, para tratar de responder un poquito también a la consulta anterior, el manejo de los hongos en las uñas requiere tratamiento por largo plazo. Muchas veces va a ser 6, 8, 10 meses hasta un año. Y es importante que antes de iniciar el tratamiento se hagan las pruebas hepáticas, ver cómo está funcionando el hígado, porque muchos de los medicamentos contra los hongos suelen lastimar bastante el hígado. En este caso, aquí tenemos imágenes de lo que son un tipo de hongo. Lo que mencionábamos, pueden ser lesiones anulares, como un anillo, con un borde rojo y con puntitos alrededor, que eso nos hace pensar las lesiones satélites. Esta es una imagen que nos orienta a pensar en un hongo. Muy bien, interesante. Yo me quedé medio asustada con esta imagen. Sí, me imagino que tiene que tener comezón, ardor. Exactamente. Habitualmente los hongos lo que van a provocar más es la picazón. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que mencionaba el paciente, un hongo en las uñas. Ya son casos dramáticos, también son casos extremos, donde miramos que la uña prácticamente ha perdido su forma. Muchas veces a estos pacientes ellos piensan u optan por quitarse o sacarse las uñas, y eso en realidad no resuelve el problema, porque el hongo viene desde el lecho unguial. Entonces la uña nueva que van a hacer, si se la saca, va también a venir contaminada o infectada por el hongo. Eso era algo que yo le quería preguntar. ¿Es recomendable sacar la uña cuando hay este tipo de problema? No va a haber mayor mejoría, porque la uña nueva van a nacer con el mismo problema. Incluso algunos pacientes se pueden sacar la uña y después no les crece la uña a consecuencia de la infección por hongos. Aquí también podemos ver algunas de las lesiones que se encuentran. Terrible, y en las manos, ¿verdad? Exactamente, y también esto es frecuente en las mujeres cuando de repente usan ponen uñas acrílicas y ese tipo de cosas, les destruyen la uña y favorecen, por la humedad y por todos los tratamientos que se hacen, que aparezcan estas lesiones. Incluso hace poco tenía una paciente que con esta novedad se cuidan tanto las uñas, fue a hacerse el pedicure y les ponen unas sandalias como de papel, creo, y por andarse cuidando tanto las uñas, pegó en un bloque y se fracturó un dedo. Híjole, ahí podemos ver otro tipo de lesión. Exactamente, recordando siempre lo mismo, lo más común, parece más un hongo, recordando lo que decíamos, un área roja con bordes rojos un poco más intensos. Es sumamente pruriginoso, pica bastante. Terrible, y no me puedo imaginar lo que debe de sentir una paciente que tenga ese tipo de lesión, y más en todo el cuerpo. Es bastante incómodo. Es raro que aparezca en todo el cuerpo.
O sea, como mencionamos, estos son casos un poco dramáticos, más que todo para ejemplificar y para que la gente pueda ver cómo se miran estas lesiones. Pero no es tan común que aparezca en todo el cuerpo. O sea, eso nos va a hacer pensar, como decíamos, buscar otra causa, buscar una inmunosupresión o alguna causa subyacente que nos esté provocando este caso. ¿Qué pasa cuando hay manchas oscuras en la piel de una persona que es blanca y son notorias? Depende, pudiera ser solamente lesiones como nevos, como lunares, o pudieran ser lesiones a consecuencia de algún factor externo, algún irritante o el sol. En la fotografía anterior, no sé si podemos regresar, mirábamos lo que mencionábamos. En la escabiosis vamos a ver algunas lesiones, y en algunos casos hay pacientes que están con mucha picazón y no se observan lesiones, y las lesiones más bien aparecen por el sangrado. En la figura que observamos ahorita, esta ya no es un hongo. Esta sí, no sé si se diferencia un poco, parecen más como unas ampollitas, y esto sí nos hace pensar más en un cuadro de herpes. Esta parece más un cuadro de herpes. ¿Qué pasa cuando empiezan a salir esas verruguitas en la piel? Como mencionábamos, el herpes es bastante doloroso, arde, pica, duele, y puede durar bastante tiempo, puede durar de 2 hasta 4 o 5 semanas a veces. Tiene predilección por factores, por el tejido nervioso, entonces por eso es que hay dolor, y muchas veces hay que tratar de controlar ese dolor porque es bastante incómodo. Bastante incómodo, de verdad que sí. Tenemos una consulta, dice: hola doctor, buen día, bonito programa, ¿qué me puede recomendar? Ya hace tiempo tengo hongos en los pies y no sé qué hacer. Y nos mandó una imagen, doctor, mire. Sí, ok. Como mencionábamos, los hongos en los pies se pueden tratar, si es en piel, digamos que es relativamente fácil con algunas cremas. Hay muchos en el mercado, los distintos azoles, no me gustaría dar nombres por cuestiones de los goles en la televisión, pero hay múltiples medicamentos y que van a variar, se pueden aplicar 1 o 2 veces al día o hasta 3 veces al día. Si es más cómodo para el paciente, hay algunos que se pueden aplicar en spray. Lo ideal es que se aplique el medicamento, que sea puntual con el medicamento y que disminuya, por ejemplo, otros factores, lo que decíamos, la humedad, que se seque bien. Mirábamos antes de esto un par de lesiones en codos, como decíamos, en lugares de roce, y eso pues son más lesiones que nos indican una psoriasis. Doctor, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa? A regresar vamos a seguir dándole lectura a mensajes y a seguir hablando respecto a este tema. Continuamos con más en Acción BTV Nuestra Gente y seguimos con este tema importantísimo de las lesiones comunes en la piel. Está con nosotros también nuevamente el doctor Johan Sánchez y tenemos muchos mensajes que responder. Estábamos hablando tras cámaras de que hay personas de que son alérgicas a su propio sudor. ¿Y cómo se puede combatir esto si se tiene que sudar? Pues es algo bien complicado. Es muy complicado. En realidad da pesar por ese paciente porque no hay forma de que... Incluso si alguien no sudes, más va a sudar. Entonces es bastante difícil. Ahora, es quizás una ventaja tratar de encontrar o detectar cuál es la causa de las alergias. Como te decían, por ejemplo, en tu caso, que lo detectaste, pero hay mucha gente que no sabe. De repente recibimos pacientes en emergencia con cuadros que empiezan de un día para otro con lesiones que ya no son de este tipo, ya no son hongos, sino que más bien son reacciones alérgicas que pueden ser, por ejemplo, una urticaria, y no tienen idea qué fue lo que le causó la alergia. Muchas veces la alergia, lo habitual va a estar relacionado, por ejemplo, si es en cuanto a comidas, algunos mariscos, algunas frutas, como ser las fresas, la piña, están muy relacionados con algún tipo de alergia, pero... En mi caso, yo no le puedo comer alergia, doctor. No puedes comer alergia. Perdón, Sí. No puedo comer piña, no. Yo no recomiendo eso. Yo no puedo comer piña, a mí me produce alergia terrible, yo me hincho de los labios y me empieza una erupción horrible. La piña a mí me hace mucha alergia. Lo podemos usar para un especial de Halloween, te damos piña y... No. Pero no, sí, por suerte tenemos ese detalle que sabes que sos alérgica, sí, y tenés que evitarlo definitivamente. Las alergias, por ejemplo, la gente dice, no, antes yo era alérgico, por ejemplo en el caso de los medicamentos, antes era alérgico a la penicilina, ahora no, entonces nunca fue alérgico. ¿Sí? Las alergias no es algo como que va y que viene, de repente en algunos casos, si es necesario utilizar algunos medicamentos, podemos tratar de sensibilizar a ese paciente para utilizarlo, pero no es como que yo antes era alérgico a otra cosa y ahora no, entonces nunca fue alérgico a eso. Nunca fue alérgico. Tenemos consultas a través de nuestro WhatsApp, me estaba riendo. Dice, buenos días, mi hija siempre tiene resequedad en los labios, dice, ¿qué puedo hacer? Ya le he puesto varios productos, pero siempre mantiene resecos sus labios. Me imagino que estamos hablando de algún niño, posiblemente. Como mencionábamos, siempre es importante en nuestro medio somos muy dados
Muchas veces, incluso a veces en la consulta, uno está recomendándole a los pacientes que tomen de 2 a 3 litros de agua, y lo que tenemos a la par es una botellita de una gaseosa oscura. Y entonces, de repente, a veces es importante que nos crean o hagan lo que le decimos, no lo que nosotros hacemos, porque muchas veces no somos un buen ejemplo. Pero en el caso de ella, que tiene mucha resequedad en los labios, podría tratar de mantener un buen nivel de hidratación. Y hay algunos productos, lo que antes se usaba comúnmente, no sé si todavía se usa, la manteca de cacao, que era lo que usaba comúnmente, o si no, ya la modernidad, la tecnología, lo de chapstick. Así es, tenemos más consultas a través de nuestro número de WhatsApp. Gracias por enviarnos sus mensajes, síganlo haciendo a través de 3182-4375 y nos preguntan: buenos días, al doctor, tengo una niña de 8 años y mi hija padece mucho de alergias en la piel, dice, no sé qué hacer, la he llevado a varios lugares y me dan tratamientos pero no se le quitan, es temporal. Muy posiblemente no sea temporal, o sea, ya ella es una paciente, como mencionamos, una paciente atópica, es una paciente que va a ser alérgica durante posiblemente toda su vida, y no solamente va a tener problemas con la piel, sino que puede hacer que en algún momento presente problemas respiratorios. Entonces sí es conveniente de que no es como decir que me rindo, que no sé qué hacer, no, es un paciente que pues todos tenemos ciertas debilidades, todos somos diferentes, y posiblemente ella va a tener ciertas debilidades por ese lado, siempre tiene que tratar de tener cuidado, evitar cualquier agente externo que le cause las lesiones, evitar de repente polvo, cualquier otra cosa que ella pueda detectar que le afecte. Obviamente si se detecta, si no se detecta, pues no hay forma de manejarlo. Tenemos una consulta a través de nuestro número de WhatsApp, dice: buen día, me gustaría consultarle al doctor sobre unas manchas en mis brazos oscuras y gruesas, y nos enviaron la imagen, mire doctor, usted puede ver ahí, tiene unas lesiones, dice manchas oscuras y también claras en el brazo. En realidad no me ubico mucho con la foto. Habría que... ¿me picará? No dice él, no menciona ahí. No menciona, solo dice: buen día, me gustaría consultarle al doctor sobre unas manchas en mis brazos oscuras y gruesas que me han aparecido. Ok, como mencionábamos, no siempre, no todo es tan fácil. Hay veces que obviamente va a requerir una evaluación completa. Vamos a necesitar consultar y ver cuál es la historia, si alguien más en la familia padece, o si en algún momento sus padres o alguien más tuvo algunas lesiones parecidas. No me oriento mucho solamente con la foto, habría que ver si de repente tiene alguna otra causa, picazón o algún foco infeccioso. Mencionábamos cuando estamos, igual como tú decías, extracámara, algunas veces la misma picazón que producen los hongos van a provocar el rascado, y el rascado va a provocar que se infecte. Entonces ya no solo vamos a tener una lesión primaria, sino que una lesión secundaria por la infección que va a provocar el rascado. Tenemos otra consulta, dice: buen día, mire mi mensaje, por favor, es que no puedo usar sandalias porque mi pie se pone alérgico. ¿Qué podría usar? Porque parece que mi piel me pica mucho y lo que me ponga, tanto calcetines como sandalias, me produce comezón. No, cada vez que se ponen sandalias, lo más fácil es que no use sandalias. Ahora, habría que ver, como mencionábamos, algunos tipos de materiales para cualquier cosa pueden provocar alergias. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a veces algún tipo de collar, se da por ejemplo en algunos tipos de aritos, pudiera ser el metal de los relojes, pudiera ser cualquier cosa. Ahora, si ella ha detectado que siempre ocurre con las sandalias, lo más fácil sería tratar de evitar las sandalias. Y si no se puede, pues tratar de ver qué tipo de material es el que más le afecta y tratar de evitar ese material, que pudiera ser tela, elástico, cualquier cosa. Buen día al doctor, dice, me han salido varias manchas blancas en mi brazo y espalda, ¿qué me recomienda? Y nos manda la foto, son manchitas blancas. Es lo que mencionábamos, una pitiriasis, posiblemente es a causa de un hongo. Podemos utilizar, como mencionábamos, diversas cremas, hay muchas en el mercado. Pudiera ser que ella se vería beneficiada aplicarlo 2 o 3 veces al día por 1 a 2 semanas. Además, si hay mucha picazón o hay alguna otra incomodidad, podemos utilizar antihistamínicos tomados. Tenemos más consulta. Buen día, en mis manos, cuando se usa jabón, se me resecan, empiezan a verse como la piel reseca en medio de mis dedos, dice. ¿Y qué puedo hacer, doctor, ya que me veo comezón en medio de mis dedos? En ese caso,
ella nos comenta que hay un factor externo, como es el jabón. El jabón muchas veces puede causar mucho daño. Entonces, si ella ya presenta este tipo de lesiones, uno recomienda usar guantes de látex, guantes que sean un poco hasta arriba, que le cubran toda la mano y la muñeca, para tratar de evitar eso. Y para tratar el cuadro agudo, obviamente volvemos a lo mismo, tratar de utilizar antihistamínicos para disminuir la picazón. Muy posiblemente esté afectado por algún tipo de hongo, entonces podemos utilizar un antimicótico en crema. De repente también a veces, y me pasó hace poco, los términos son, cuando hablamos de hongos, micosis o tiñas, estamos hablando de lo mismo. Entonces no es que de repente alguien se vaya a confundir, no, es que me dijeron que era un hongo, no, es que es una tiña, no, es una micosis, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Vamos a darle lectura a un mensaje más. Buen día, doctor, no tengo dinero para tratarme el hongo en las uñas de los pies. ¿Qué puedo hacer? ¿Algo casero que usted me recomiende o debo ir a un hospital? Si no tiene cómo costearlo, tiene que buscar en los medios que debería brindar nuestra institucionalidad, porque no es algo que va a resolverse solo. Ya una vez que hay una infección por hongo, como mencionábamos, si el tratamiento es difícil que responda, no digamos sin tratamiento, o sea, nunca se le va a quitar. Por suerte no es algo grave, no es algo que le va a poner en peligro su vida, es más que todo quizás algo más estético, pero obviamente que es incómodo y pues a nadie le va a gustar decir, no, yo tengo hongos pero sí es necesario que era lo que hablábamos anteriormente, que el caso de los hongos en los pies se da más comúnmente en los hombres que en las mujeres. Suele pasar, también es más frecuente y también de repente tiene la explicación de que uno muchas veces como varón, a veces por nuestra cultura machista también, no se trata, no se cuida, de repente a veces trabaja afuera, se moja, hay lluvia, usa calzado húmedo y entonces eso va a favorecer el crecimiento de hongos tanto en piel como en uñas. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Mi clínica particular en la colonia Miraflores o de repente pues si tenemos chance en el Seguro Social. ¿A qué número lo podemos llamar? 3242-5710. ¿Abierto de lunes? De lunes a viernes. ¿De lunes a viernes los horarios, doctor? Generalmente de 8 a 7 de la noche. De 8 de la mañana a 7 de la noche. A 7 de la noche, así que usted puede contactarlo al número, ¿nos repite, doctor? 3242-5710. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue el segmento Nuestra Salud aquí en Acción BTV, Nuestra Gente.